que nos va a proporcionar, nos va a ayudar a poder ver con mayor prioridad qué tiempo de trabajo tiene ese capital para luego distribuir la utilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces escribimos, voy a escribir que se empolve en sus manos. Ya está terminado. Decimos, señorita, estaban como mis cachamadas en los bolsillos. Es el más consistente y coherente. Es el más consistente y coherente hace referencia al prorrateo del capital, hace referencia al prorrateo del capital aportado por los socios respecto del tiempo de trabajo del mismo. Respecto del tiempo de trabajo del mismo, ¿no? Generalmente se presenta esta forma de aporte, en la clase de aportes mixtos. ¿Verdad? Bien, entonces acá estamos resumiendo de una manera breve de lo que nos dice el tiempo de trabajo del aporte de capital de cada socio. Para acá vamos un ejemplito. Entonces acá vamos a tener distintas fechas y distintos aportes que usualmente los socios realizan, ¿verdad? Entonces este es el casi común, podemos decir, que de las empresas sociales, con salvedad de las unipersonales, ¿verdad? Pero las unipersonales sabemos que según un código de comercio no se hace distribución de utilidades, ¿no? Solo en sociedades jurídicas, ¿verdad? Bien, vamos al ejemplo entonces. Nos dice en fecha 23 de abril del 2021, en fecha 23 de abril de 2021, la comercial Renso Sociedad Colectiva, Renso Sociedad Colectiva requiere distribuir la utilidad generada al 31 de diciembre de 2020. Al 31 de diciembre de 2020. Que asciende a bolivianos 120.000. Entre paréntesis ponemos utilidad bruta del periodo.
Para tal efecto, se cuenta con la siguiente información. Dos puntos. Y abajo ponemos socio A. Ahora sí. Socio A, dos puntos, primer guión. Aporte al 1 de enero. Aporte al 1 de enero de 2020. 1 de enero de 2020. Bolivianos, 100.000. Bolivianos, 100.000. Debajo, otro guión. Aporte al 1 de febrero de 2020. Al 1 de febrero de 2020. Bolivianos, 80.000. ¿No? Otro guión. Aporte al 1 de marzo de 2020. Bolivianos, 60.000. Aporte al 1 de marzo de 2020, bolivianos, 60.000. ¿No? Nos vamos al socio, abajito, socio B, dos puntos, digo lo mismo, primer guión. Aporte al 1 de enero, aporte al 1 de enero de 2020, bolivianos, 60.000. Bolivianos, 60.000. ¿No? Nuevamente vamos abajito. Aporte al 1 de abril. Al 1 de abril de 2020. Bolivianos, 80.000. Bolivianos, 80.000, ¿no? Debajo otro guión, aporte al 1 de agosto. Aporte al 1 de agosto de 2020. Bolivianos, 100.000. ¿No? Aporte bolivianos 100.000. Nuevamente abajito decimos socio, ahora, socio C, dos puntos, abajito, primer guión. Aporte al 1 de enero de 2020, bolivianos, 80.000. Bolivianos, 80.000, ¿no? Debajo, otro guión. Aporte al 1 de junio, al 1 de junio de 2020, bolivianos, 80.000. Finalmente, aporte al 1 de diciembre de 2020, bolivianos, también 80.000. ¿No? Bueno, decimos al final, para la preparación y elaboración de los estados financieros se cuenta con la siguiente información. Socio A, debajito dos puntos, socio A. Socio A, bolivianos, 30.250. 30.250. Entre paréntesis vamos a decir retiros.
¿no? Has retirado en alguna fecha del año. Bolivianos, 30.250. Debajito decimos socio B, bolivianos 15.050. 15.050. El socio C, debajito ponemos 15.050, ¿no? El socio C, 30.000, tenemos acá 30.950. 30.950. Ahora viene lo más hermoso como el oso, ¿verdad? Se pide. Se pide, inciso A, estado de resultados. Ustedes ya dominan, ¿no? Estado de resultados. Inciso B, estado de cálculo. Estado de cálculo para la distribución de utilidades. Estado de cálculo para distribución de utilidades. Inciso C, estado de distribución de utilidades. Estado de distribución de utilidades. Finalmente, inciso D, registros contables, ¿verdad? Registros contables. Como podrán observar en este ejemplo, aplicando lo que nos dice esta forma de distribución de utilidades, podemos observar acá, ¿verdad? Primero, datos básicos. Generalmente este tipo de aportes se presenta comúnmente en la empresa. No, este es más complicado, lo vemos desde un punto que no necesariamente nosotros debemos, en este caso, relacionar con el mínimo cuidado que tengamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos dice el Código de Comercio? ¿Qué necesitamos? Testimonio de constitución. Ustedes, para nosotros, ustedes como futuros profesionales, debemos munirnos de información del testimonio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, los socios, si vemos desde un punto aparte acá, ha iniciado con 3 socios, acá decimos tiempos iguales, con aportes distintos, ¿verdad? Hemos hecho ese tipo de distribución, ¿de acuerdo? ¿No? Hemos hecho. El más sencillo, hemos hecho capitales iguales y tiempos iguales, ¿verdad? Hemos hecho. Ahora acá hay de diferentes formas. Entonces, como podrán observar acá, cada socio ha aportado en diferentes medidas. ¿Qué se quiere? En el primer inicio ha habido cuadro de aportes, ¿verdad? Ha habido inventarios. Es posible que los socios hayan aportado en especie, en dinero, en activos fijos, en inventarios, en muebles, en qué sé yo. Sabemos hacer eso, ¿verdad? Sabemos hacer. Entonces, eso es información adicional que tiene. Ya no estamos queriendo, porque ya sabemos que tiene. ¿Dónde nos especifica eso? ¿Dónde? ¿En qué disposición? Normativa, código de comercio, ¿verdad? Y está todo. Ahí hay que leerlo con todos sus artículos. Entonces, ahí me dice la forma, ¿verdad? Ha habido retiros a futuras cuentas de la utilidad generada por la empresa. ¿De quién depende eso? De nosotros, ¿verdad? Los socios nos van a llamar, nos van a hacer una reunión, nos van a decir, el año pasado, ¿cómo nos fue? ¿Ha habido buena utilidad? Ahora, ¿cómo está? ¿Puedo elaborar estados financieros a la fecha que los socios me están pidiendo? Esa información lo hacemos rápidamente, ¿verdad? Al menos manejamos un sistema contable, al momento tenemos los estados financieros. Y sabemos si tenemos cuánta utilidad para poder designar un retiro a futuras cuentas de las utilidades.
debemos hacerlo, ¿no? En cualquier momento debemos presentar estados financieros. Y para este tipo de decisiones lo debemos tener así al momento, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo. Entonces, se distribuye en el caso nuestro 3 en distintos tiempos a través de asambleas de socios. Ellos deciden, firman, ¿no? Se hace el retiro, que no lo estamos en el asiento, suponemos que ya se ha hecho, ¿no? Hacemos un asiento contable, ¿no? De los socios que están retirando su dinero, lo tenemos registrado, hay asientos, hay mayores, tenemos, por supuesto, ¿verdad? Esa información, que debe estar documentada, ¿no? Debe haber decisiones. O sea, ese aspecto jurídico no la vemos, pero debe estar sustentado. ¿En dónde? En los registros contables. No necesariamente nosotros vamos a través de la empresa, por cierto. Podemos hacer de manera externa. Debemos contar con esta información. Si no contamos, no realizamos, ¿verdad? Aquí tenemos la potestad de que esto ha tenido un carácter de cumplimiento, ¿verdad? Estamos en eso. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nos dice también que ha generado, hemos dicho que se ha una utilidad, ¿no? Todavía no. Sí, ¿no? 120 utilidad. Entonces tenemos una utilidad generada de utilidad bruta, decimos, del periodo de bolivianos 120.000, ¿verdad? Hemos generado. Acá, por ejemplo, de aquí, esta utilidad bruta para arriba, ya hemos hecho siguientes contables, ¿no? Ustedes ya dominan contabilidad básico, ¿verdad? Hemos hecho libros diarios o comprobantes, mayores, analíticos. Ojo, analítico, ¿no? Aquí en clase tal vez entiendo. Analítico, se ve. Tiene carácter, ¿no? Normativo. Mayores, balance de comprobación, hojas de trabajo, ajustes contables. Han hecho, usted está viendo ahora intermedia, ¿verdad? Conta 2. Han hecho arqueos de caja, arqueos de caja chica, caja general, puede ser moneda extranjera, puede ser moneda de curso legal. Después han hecho conciliaciones bancarias. Ha habido otra clase de ajustes, ¿verdad? Ustedes han visto, ¿sí o no? Paguemos los celulares, ¿no? Entonces, han visto ustedes, han hecho varios ajustes, ¿verdad? Por faltantes, sobrantes en caja, por conciliaciones bancarias. Ahí tenemos el código de comercio. Ustedes saben qué tiempo tiene un cheque, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho conta básica y los cierres contables, tenemos que generar, ¿verdad? Eso ya lo bien. Análisis de las cuentas, ¿verdad? En el caso de inventarios, en el caso de cuentas por cobrar, todo aquello han hecho, ¿no? Entonces, para eso hacemos contabilidad, ¿verdad? Utilizamos ahora contabilidad 2. Y ahora estamos relacionando con conta de sociedades, ¿verdad? Distribución. Entonces, lo que nos interesa acá es precisamente esta utilidad general. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice inciso A? Lo vamos a poner así, ¿no? Inciso A, tenemos que hacer ahora el estado de los resultados. Hagamos ese estado. Ustedes son peritos en esto, ¿no? Peritos contables. Vamos realizando. Desenvolvemos nuestra mente. Señorita, enseguida va a pasar. Vamos haciendo el estado de resultados. ¿En qué normativa nos dice eso? ¿Norma de contabilidad? 11, ¿verdad? 11. O nos damos un control de lectura. No. Mañana. Decreto Supremo, ¿en cuál decreto está que nos dicen los estados financieros? 24051, ¿verdad? Y disposiciones de impuestos. Toda esta constancia de impuestos dándonos su cumplimiento, ¿verdad? Vamos realizando entonces el balance, o en este caso el estado de resultados. Y luego hacemos su registro contable, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que lo que hicieron el año pasado, el 2020, ¿verdad? De la empresa, por cierto, ¿no? Voy a buscar ya. Vamos realizando esos resultados. Está sencillo.
Primero ingreso, entonces sería cero. Pero ya hay una actividad que es Sí, dale. Al último Estamos buscando. Aquí están los resultados. Sí, después me como. Que se mueran los poderes fiscales. Casi el último día de clase, sabemos mandar me dice quiero lápiz. ¿Quieres lápiz? Otro. No, no tienes. Esperemos. ¿Y cuánto es esto? El tornillo. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa de esto? El 25%. Menos. 25% es 30.000.
Sensibilidad neta de periodos momentales. Del pago de IVA. Vamos a verificar. No, eso sí no se hace. ¿Tributaria? ¿Qué? ¿Qué decía el rey para la inversión de capital? Mami, solo escribe. Guay, estaba Mamito solo escribe. Nadie había puesto ahí en su estado de mis contactos, ¿quién te conoce? Mamito solo escribe. Yo me identifiqué y me reí toda la tarde. ¿Cuál es la diferencia entre brota y líquido? Reinversión del pito del capital. Eso es el capital. Tú me estás escuchando. ¿Ya terminaron? Sí, ¿verdad? Ah, dice. Lo importante es que hagamos y recordemos, ¿verdad? Bien. A ver, vamos a entonces elaborar, no se olviden, ¿verdad? A ver, ponemos, a ver, vamos a ir autoevaluándonos, como ha dicho bien, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Siempre cumpliendo los PSGs, creo que el primer tema de este año es los PSGs, ¿verdad? Bien, desviación. Tenemos acá la comercial, censo, ¿verdad? No nos olvidemos, censo, sociedad colectiva, que puede ser limitada también, por cierto, ¿verdad? O anónima. Después los datos de cabecera que viene, puede venir ahí el NIC, ¿Por qué te sale coche? puede venir representación legal, puede venir el domicilio, donde está ubicado el negocio, la zona y obviamente que está en La Paz, Perú, ¿verdad? Lima. Ahí siempre podemos hacer estados financieros, por cierto, de otros países. ¿Qué dice? NIC, las NIC, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tenemos? El título, no nos olvidemos, y se van a ir autoevaluándose. ¿Qué decimos? Estado de resultados. Estado de resultados. Dentro de la norma internacional, ahora que debemos estar actualizados, llamamos estado de resultados integrales. A ver si podemos ver un poquito de, más que todo, como una forma activa, ¿verdad? Porque en el trabajo necesitamos que tengan una vida proactiva en el caso del área cual estamos dando una especificación. En este caso, averigüen, ¿por qué decimos estados de resultados integrales? ¿Cuál es la diferencia? Porque antes era, bueno, a mí me han enseñado en 2992, contabilidad, ¿verdad? Yo estoy a contabilidad, ¿sabes? Cuando era 4 años. A mí me han enseñado estado
de pérdidas y ganancias. Ese era el estado de resultados, era estado de pérdidas y ganancias. O decíamos acá, si decimos pérdida, el título intermedio es que la empresa tenía pérdida. Si decíamos simplemente estado de ganancias y pérdidas, es que la empresa tenía un objetivo, ¿verdad? O sea, era una forma de darse cuenta de manera integral. Ahora ya no llamamos estado de... Posteriormente, hasta el 2000, se llamaba estado de pérdidas y ganancias de los estados de resultados. ¿Cómo ha ido evolucionando? Actualmente conocemos simplemente como estado de resultados, porque aquí me va a dar un resultado favorable o desfavorable, ¿verdad? Que puede ser utilidad o pérdida. Pero ahora estamos con la palabra internacional I más. Investiguen un poquito. ¿Por qué llamamos integral? Que hay un tema de fondo y está normado, pues. Y nosotros debemos conocer. Las empresas bancarias ya estamos con las pymes, por ejemplo, en el área financiera, que son otras normativas. Está relacionado precisamente eso. A ver, haremos un poco de análisis. ¿Por qué llaman? Pregunten a su docente intermedio. ¿Cuál es la diferencia del estado de resultados versus estado de resultados integrales? A ver qué respuesta tenemos. Pero previa investigación, ¿verdad? De ustedes. O sea que sea un plus para ustedes, señorita, ¿no? Bien, estados de resultados. Aquí tenemos de cumplimiento. ¿Qué decimos? Practicado al. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Señorita, ¿qué fecha puso? 31 de diciembre. Al 31 de diciembre de qué año? 2020. De 2020. No se sigan con esto de contabilidad. Pues. ¿De qué van a ver ustedes? De acá a un tiempo van a decir el 2022, cuando ya estemos en 2035, ¿verdad? ¿Qué te sirve? ¿Cómo pasó el tiempo? Lo que más hacemos es expresado en boliviano. A ver, vamos a recordar un poquito, señorita. ¿Qué normas, bueno, dentro de lo que es la norma de contar uno que está relacionado a los PSGs, los famosos PSGs, qué principios puede distinguir solamente con la visión de este estado? ¿Qué principios puede distinguir? ¿Qué principios distinguen? No nos olvidemos, el primer tema de este año fue los PSGs, ¿verdad? Nos basamos para hacer auditoría precisamente objeto de prever que el contador o el profesional haya cumplido la normativa. Si no ha cumplido, se ha desviado. Ya hacemos la llamada de atención, ¿verdad? Vía escrita. Señor contador, ¿bajo qué norma? Si esos trabajos preguntan, por cierto. En algún trabajo que me ha asignado como recursos humanos, le decía al futuro profesional que se encarga de la empresa, que de estos 3 estados muéstrame y que me detalle los PSGs. Si no sabemos, no cumplimos nuestra área, estamos mal, ¿verdad? A ver, un principio de exposición, como decía hace rato uno de sus compañeros, ¿verdad? Expuesto. ¿Qué más? ¿No estará el principio de ente? Sí. Por ahí nos hemos olvidado notar la empresa, ¿verdad? Es un primer error. Por eso se están autoevaluando ustedes. Quizás se han olvidado directamente esto, pero debe estar expuesto, porque yo no sé en dónde está esa empresa. No sé, esa empresa debe ser fantasma, ¿verdad? Entonces, debo prever. Ahí ya tenemos una llamada de atención. Principio de ejercicio, por ahí nos hemos olvidado esto. Comparable, ¿verdad? Entre 2 periodos contables. Nos es fatal, ya no debemos tener errores. Ojo, todavía empezando a aplicar los PSGs, a principio quizás, ¿no? Pero ya no debe haber errores. Y lo fatal, principio de moneda de cuenta. ¿Qué me dice? Moneda de cuenta, el dinero de curso legal en nuestro país, que son los pesos bolivianos, ¿verdad? Hay muchas empresas, por ejemplo, tipos de cambio, hay empresas que se dedican a la venta y compra de moneda extranjera, preparan sus estados financieros de acuerdo a su interés. Pero para efectos de cumplimiento debe ser preparado en lo que dice la norma. O sea, no podemos preparar como vi en algún estado financiero, ¿no?
en este caso en moneda extranjera. Aquí ha vulnerado el principio. Esto es fatal, por cierto, ¿no? Y los profesionales como nosotros, ustedes futuros, debemos prever el cumplimiento específico de la norma de control 1. ¿Sí o no? Ya. Otro principio. Empresa en marcha, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una proyección futura de cumplimiento. Debe haber un resultado favorable, que es utilidad, ¿verdad? Obviamente puede tener pérdida, pero esos son los riesgos. Entonces, vamos a ir detallando la información, debe ser objetivo, ¿verdad? Debe ser prudente, y tenemos ahí. Sí, entonces, si nos damos cuenta, Estados Unidos cumple mucho. Espero que hayan hecho de esa manera, ¿no? Ya no debe ser. Creo que sí. Si no, se los voy a adornar. Bien, ¿qué decimos? Decimos acá utilidad. ¿Por qué decimos utilidad bruta? ¿Alguien sabe? Bruta del periodo del ejercicio cualquiera. Bolivianos, 120.000. Obviamente, nosotros, ustedes ya dominan cuenta básica. A partir de acá, como decía hace rato, arriba, hemos hecho cuenta básica, ¿verdad? Muchos registros contables o comprobantes de contabilidad. Hemos realizado balance de comprobación de sumas, que es bien importante para CIAC. Hemos realizado mayores analíticos, ¿verdad? No hay que, quizás con carácter práctico. Hemos realizado otros auxiliares, hemos visto conta intermedia y todo lo que hace rato hemos hablado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos tenido una utilidad bruta. Lo de acá es cuenta básica, ¿no? Que lo vamos a hacer paulatinamente con ustedes cuando hagamos el trabajo. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que le importa al SIM, al Servicio de Impuestos Nacionales? No le importa si hay... No le importa si hay, en este caso, reservas. Lo que le importa es el impuesto de impuestos, la parte prioritaria. Pero, entre comillas, nosotros como presidente podemos tener eso, ¿no? Como decía, ¿quién es perfecto? Nadie, ¿verdad? Solo creo que Dios, sin mirar todo. Entonces Dios que ve esa contabilidad, ¿verdad? Entonces, cosa que, entonces, los estados financieros no nos dan un resultado específico, sino es razonable. Yo puedo sacar este resultado, o ustedes pueden sacar, pero acá yo voy a determinar una razonabilidad. Para que sacar 120.000, yo puedo sacar 130.000. ¿Qué ha pasado? Es mejor profesional, ¿verdad? No. Es posible que el contador o el contador público actualmente no haya aplicado la normativa adecuada. Aquí vemos Decreto Supremo 24051, lo que es deducible y no deducible. Ha habido facturas que durante todo el año, por acción, omisión o error, el contador ha apropiado cuentas que no corresponden. Por eso dice claramente, ¿verdad? Impuestos claramente dice toda la actividad, todos aquellos ingresos, gastos que has incurrido, pero que se relacionan a tu actividad. Si yo me dedico a un restaurante, un ejemplo, ¿no? Debe ser todos los gastos deducibles que sean referentes a la actividad, ¿no? Qué sé yo, compra de carne, ¿no? Todo es referente. Pero ¿qué tiene que ver? No sé, voy a exagerar, que yo pague o registre del hijo del dueño la universidad privada o el colegio. No tiene ninguna relación. Eso has registrado. No importa, tienes que unir todo aquello. Lo has registrado. Ese gasto no es deducible. ¿Qué tiene que ver los gastos del colegio de su hijo de la universidad con esta actividad? No tiene nada. Pero lo has registrado. ¿Qué ha hecho? Ha hecho que el impuesto del IVA pague menos. Entonces yo como auditor, ustedes futuros auditores, contadores públicos, en serio ahora es contador público, autorizado. Entonces, hacen una relevancia de información. Van a decir, el contador, o puede que yo te saque 110.000, por cierto, ¿no? ¿Por qué? Y es interesante hacer el análisis. Entonces es necesario leer, documentar.
Es lo que hacemos cuando hacemos auditoría. Y pensamos que le estamos molestando al contador, ¿verdad? Sea contador público, sea auditor, financiero, como ha habido muchos cambios. Solamente creo que en nuestro país nomás cometemos el error, ¿verdad? De decir abogado, doctor, y no es doctor, el abogado, es licenciado en Derecho. Ahora es gestión pública, ¿verdad? Está cambiando. Ya no es abogado, es licenciado en gestión pública. Va a determinar eso. Entonces hay que ir actualizándose, ¿verdad? Entonces, lo propio que ahora es contador público. Cabalmente hace una semana atrás teníamos una reunión en el CAUL, el Colegio de Auditores, y hay una pugna, ¿verdad? Es autorizado y o no autorizado. Somos auditores financieros porque hay auditores financieros, hay auditores, hay contadores públicos, y ahora están saliendo convención de auditor, en este caso contador público autorizado. Yo decía con un chiste, yo tendría que desautorizado, ¿verdad? Contador público desautorizado. Es un título que se le está apropiando y que debe mandarse al DEM, ¿verdad? Bueno, eso con carácter de información. Entonces, cuando hacemos estados financieros, nos vamos a basar precisamente en que acá dice todo, ¿no? Hay que leer, hay que interpretar, ¿no? Bien, decimos entonces acá, menos, ¿qué vamos a decir? Menos, como han hecho ustedes, menos el impuesto, correcto, impuesto sobre o las utilidades de las empresas, ¿verdad? De empresas. ¿Cuánto es esto? Su alícuota del. No nos olvidemos. De igual manera yo, por ejemplo, hablando un poquito con carácter anterior, y acá, por ejemplo, antes se hacía el IRPE, ¿no? ¿Qué es el IRPE? El impuesto resulta a las empresas. Entonces, era el 10% de todo el patrimonio, y eso se pagaba. Les estoy hablando nuevamente del 1995 en este caso, cuando ya estaba en cuarto año, ¿no? Entonces, ahí hacen el IRPE. Hacían el AIGP, el ajuste global del patrimonio. Actualmente la norma contable 3 ya de manera específica modifica del 2007, no nos olvidemos, un poco de breve y sencilla de la normativa. El 2007 ha sido modificada la 3 y la 6, y a partir de esa fecha estamos utilizando lo que es el IWE, y de paso estamos utilizando la moneda constante, ¿verdad? Lo que es la norma contable 3. Entonces, hasta la fecha seguimos con las UFBs, ¿verdad? Bueno, más allá del análisis. Entonces, aquí decimos que sacamos el 25% de 120,000 y rápidamente vamos a decir ¿qué es? 30,000. Lo que han hecho ustedes. Pues no se olviden que los paréntesis siempre se presentan negativos. Nos damos resultado de 90,000. Qué fácil es. Así que es el examen. Y esto nos va a dar una utilidad neta del ejercicio, del periodo, ¿no? Entonces, la neta es el 100%, ¿verdad? No, perdón, la bruta es el 100%, la neta es la deducción menos el impuesto, ¿no? Es lo que le interesa a impuestos, le interesa que le paguen los 30,000. Acá, por ejemplo, y viendo, haciendo un poquito de memoria, ¿verdad? El 29, que es el viernes, 29 de julio, todo el mundo estaba pensando en presentar los estados financieros y que nos den la opción que podemos se pueda ampliar hasta unos 5 días posteriores, así como ocurrió el 3 de mayo de las empresas que cierran el 31 de diciembre de 2000 de cada año, ¿verdad? En el caso de industriales, ¿cuándo cierran? Las industriales están en costos. ¿Cuándo cierran? Las constructoras, ¿cuándo cierran? El 31 de marzo, ¿verdad? Con 120 días posteriores para que presenten aquí dice esto, nuevamente el decreto. Tienen 120 días posteriores para que presenten sus estados financieros al servicio de impuestos, con auditoría, sin auditoría, pero deben presentar a través del formulario 500, aquí en el formulario 500, y con el aplicativo, el CIAT, que es el formulario 605, ¿verdad? Donde se desea el información. A veces los clientes vienen al último momento. Cuando, es más, ni siquiera es de contabilidad,
¿no? O sea, seguir contando. Lo que debemos hacer nosotros, o cuando trabajamos, lo hacemos de diario, ¿verdad? Registros o comprobantes. Para que no se en contabilidad solo se abocan a presentar el formulario. ¿Qué formulario? 200, 400, quizás ha puesto 570, dudo, o 410, obviamente aquí tiene el 600, 608, que es planillas, o en algún caso que las boletas de pago, ¿no? Pero solo presentan eso, o sea, todos estamos mecanizados en pagar solamente impuestos, y es mentira. Aquí no hacemos contabilidad, no hacemos para el Estado de impuestos, hacemos contabilidad para la empresa, para los socios, ¿verdad? Y creo que es la palabra clave. Es una parte complementaria que nosotros presentamos los formularios. Lo demás quedó atrás, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar la mente. Todos pensamos, no, impuestos, obviamente es una obligación, hay una ley, hay una disposición de cumplimiento de la 2492 del 843, ¿verdad? Donde establece que sí o sí debes cumplir. No, ahora ha sido modificada, ¿verdad? Está en los medios de comunicación, ha sido modificada la 2492 y la 843, en sus artículos específicos. A ver si alguien se da cuenta, ¿en qué se lo modifican? Debemos estar actualizados, por cierto, ¿no? Ojo, somos futuros economistas financieros. La normativa debe estar acá. A ver, ¿quién se dio la molestia de escuchar los medios de comunicación? Y al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Eso salió hace el día viernes, justo el viernes, sábado, viernes, jueves. El 25 de julio, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Quién sabe? Lunes 25 de julio, ¿qué ocurrió? No estamos informados. Puro WhatsApp. Por culpa del WhatsApp, cuidado. Salió una disposición modificando a estos dos leyes en sus artículos específicos, donde le está dando ventaja a los, en este caso, a las deudas tributarias que tienen las empresas unipersonales y jurídicas hasta el mes de octubre, ¿no? Entonces se están ventajando, podemos decir, de ese aspecto, ¿verdad? Entonces hay que actualizarse, ¿verdad? Hay que leer, ¿o no? Bueno, no esperen en el momento que estén presentando requerir la información, van a tener problemas. Bien, ¿de qué más decimos acá? Menos lo que han hecho ustedes, menos las reservas. En este caso, la primera reserva, ¿cuál es? Reserva para reinversión de capital, ¿verdad? Creo que me estoy bajando a asombro. ¿Cuánto es? ¿El 10? ¿No? 10%. Sacamos de 90,000 el 10%. ¿Cuánto nos da? 9,000. ¿Es al revés? 9,000. Después sacamos una reserva. ¿Qué De decimos? inversión del capital. Reserva. Es al revés. ¿Al revés es? Sí. ¿De inversión? ¿Cuál no? No sé. El primero es 7%. ¿De inversión o reposición? Reposición. ¿Está bien? Y reposición del capital. Bueno, escribió entonces al revés. Reserva para reposición 7%. No, pero de capital. ¿Cuánto es esto? 7%. El 5%, ¿no? 5. Sí, eso hemos dicho, ¿no? No, 7%. ¿Seguro? Ya no entiendo. La anterior al revés era 7. Anterior al revés eran Las de inversión de capital. Ah, de inversión, reposición, ¿verdad? Sí. De inversión. De inversión es 7, creo. Es del 10%. Eso, el de abajo es de 10%. el de abajo es 10%, el de arriba 7%. No, tenemos 5, no hay problema. No vamos a hacer un lío. Así Ya, dice. pondremos, ya. Para de inversión 5%, ya, cambiemos esto. Para hacerlo más fácil. Y para reposición el 10. ¿No? ¿Cuánto nos da esto? Ya. Al revés, ¿verdad? Pero no es 7%. No es 7%. No, no es 7%. Han escuchado mal, yo les he visto mal. Usted anotó mal. Entonces, yo anoté mal. Sumamos, ¿cuánto nos da? 4,500 por. Sumamos, ¿cuánto es? 13,000. 13,500, ¿verdad? Restamos 90,000 menos 13,500.
¿No es verdad? ¿Cuánto? 76.000. A ver, tenemos. Ustedes tienen su famosa calculadora. 500, ¿verdad? Ya. 76.500. ¿Qué hemos encontrado? La utilidad Liquidar del ejercicio. líquida del ejercicio, ¿verdad? Bien, acá va lo firmará el contador, el profesional, el dueño, el representante legal. En el caso nuestro de sociedades, representante legal, ¿verdad? Bueno, creo que estamos yéndonos abajo, pero no importa. Ustedes lo hacen mejorcito. Entonces, acá por ejemplo, vamos a ver esta partecita que es también interesante. En el estado de resultados, en el balance general, vamos a tomar en cuenta ahí, solo para explicación simplemente, tenemos acá lo que es el pasivo, ¿verdad? Pasivo. Tenemos acá lo que es el patrimonio, ¿verdad? Obviamente tenemos el activo. ¿Qué es lo que generalmente, lo que he visto incluso en los mismos, en las auditorías que se ha hecho este último, no sé si es por omisión, por acción o por error, ¿no? Que a veces cometemos errores. Si estamos haciendo este estado, es precisamente porque queremos ver con carácter expositivo que pueda afectar. Tengo acá el IUE, ¿verdad? 30.000. Debe estar, así me dice la normativa, debe estar en el periodo que corresponde. En este caso, en la gestión 2020. Porque estamos hablando de la 2021 para la distribución de utilidades, ¿verdad? Entonces acá debe estar obligaciones tributarias, ¿verdad? Hay un grupo. Dentro de obligaciones tributarias, ¿no? O impositivas, está pues ahí el IVA, está el IT, ahí vamos a encontrar ahora el IUE por pagar, ¿verdad? Los 30.000. No estamos pagando, por cierto. Al 31 de diciembre no estamos pagando. ¿Qué principios? ¿Quién se acuerda? Devengado, ¿verdad? Asociado a la realización. Entonces, el principio de devengado va a ser impuesto a las utilidades por pagar bolivianos 30.000. Debe estar ahí. ¿No? Y va a bajar. Después, en la parte del patrimonio, decimos tres grandes grupos: del capital, de las reservas y obviamente acá de los resultados acumulados, que acá podemos tener un resultado, ¿no?, acumulado de anteriores años, que puede ser pérdida o ganancia acumulada, ¿verdad? Hay una ley, la 169, que debe expresarse, ¿verdad? Debe compensarse, ¿no? Ya a partir de abajo vamos a ver acá la utilidad líquida del periodo, ¿verdad? Esto de acá. En este caso, los 76.500 debe estar expuesto ahí. ¿Y qué vamos a necesitar hacer? Ahora, lo que hemos aprendido, ¿verdad? El estado de evolución del patrimonio, que está anexo al estado de resultados acumulados, ¿no? También hemos hecho con ustedes eso. Está ahí. Entonces, miren cómo va el nexo, ¿verdad? Entonces, afecta. Ahora, nosotros al hacer este registro, porque tenemos que hacer un registro, ¿verdad? Luego de esto, ustedes han hecho cierre de preparatorio de cuentas, ¿verdad? El año pasado, en cuenta básica, ¿verdad? Han hecho. Entonces, incorpore. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá lo vamos a hacer el asientito, tipo, ¿verdad? Decimos entonces al 31 de diciembre del 2020, acá tenemos debe y haber, lo vamos a hacer rápido porque todos van a ser igual. Debemos registrar esto, por cierto, ¿verdad? Una cuenta que nos trae un poco de análisis, decimos pérdidas y ganancias, los 120.000, ¿verdad? Contra, ahora vamos a abonar IUE, yo lo voy a abreviar por pagar, porque es un pendiente de pago, que es acá 30.000, ¿no? Así han hecho ustedes. Después tenemos acá reserva para reinversión, reserva para reinversión de capital, el 5%, tenemos 4.500
reserva para reposición de capital, tengo los 9.000, ¿no? Y finalmente tengo la utilidad líquida del periodo que es 76.500, ¿verdad? Eso tiene que cuadrar, por cierto. Tiene que cuadrar. No nos olvidemos, tiene que cuadrar. Cuadra, ¿verdad? Porque estamos exponiendo. Y su glosita, obviamente, ¿no? La glosa es la explicación breve de lo que estamos realizando. Entonces, acá, estos registros de diario o comprobantes me van a dar la asignación de sus mayores, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? La primera dificultad que siempre se presenta y parece que suponemos, ¿verdad? Mayor en T o analítico. Ya lo voy a demostrar. Décimos resultados acumulados. Si está en el debe, es pérdida, ¿verdad? Si está en el haber, es utilidad. Sabemos, ¿verdad? Entonces, voy a registrar acá, decimos resultados acumulados, ¿verdad? Puede que haya tenido anteriormente. Pero como ya es el título utilidad líquida del periodo, voy a tener otro mayorcito, ¿verdad? Utilidad líquida del periodo que es 76.500, ¿verdad? Así debe estar, se encontraría, debe mostrarse, ¿verdad? Yo he asignado el título, que algunos para evitar esta situación de contingencia, aquí ya lo prevemos, ya no tenemos utilidad líquida, no tenemos resultados, resultados del periodo, nada más, decimos, mucho siempre, porque para evitar aquel aspecto que puede ser confuso, que es sumamente analítico, hacemos un asiento de transposición nada más. O sea, ¿cómo hacemos? Quiero cesar la utilidad líquida porque hay que crear un mayor, ¿verdad? ¿Cómo tendría que hacerlo? Porque me dice que dentro de lo que es mi estado de mi balance general está como resultados acumulados. ¿Dónde dice eso? La norma de contabilidad 11, ¿verdad? Hago un asientito, quiero cesar esto, perfecto, lo cierro, un asiento X y digo al 31 o al aspecto que voy a decir acá, que es utilidad líquida del periodo, 120.000, es en el debe, y esto es haber, ¿no? Versus resultados acumulados, 120.000, nada más, y hago su explicación. Paso al mayor, voy a tener el mismo importe registrado, y esto se cierra, ¿hecho? Y se apertura la otra cuenta que es resultados acumulados 76.500. ¿Listo? Con eso lo concluyo. Y eso no lo hace. Suponemos, cuando se le pide información al profesional, ¿dónde está eso? No, pero es obvio. Mentira. Porque para hacer estados financieros debo tener información. Y lo que decía y se repetía anteriormente, debemos tener el balance desde inicio de actividad. Caso contrario, no hago contabilidad. Y es el primer error que se encuentra. Y la anterior semana estaba con ese tema, ¿verdad? No tienen balance de apertura, directamente sus comprobantes. No, quiero ver balance. Pero está la información del año pasado. No, yo quiero que se muestre, ¿verdad? De manera lógica. Un error. Entonces, con esto estoy averiguando que sí estoy realizando este resultado a lo que me piden acá, ¿verdad? Aquí voy a decir que tengo 76.000, ¿no? Ahora puedo hacer la distribución de utilidades, es nuestro caso, ¿no? Bien, hemos hecho el inciso A. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Fácil o sencillo? No se preocupen, no se compliquen eso. No sabemos responder. No les copian, es que no pudieron hacer. Entonces ya molesta.
licenciado. Amador. Usquiva. Laura. Calizaya. Cantari. Chuy. Condori. Corino. Estrada. Fuentes. Yelchi. Juan Canavazo. Juan Cayana. Guayua. Mérez. Machi. Machi Villegas. López. Machicado. Mamani Cruz. Mendoza Canaza. Presente. Mendoza Silvestre. Mendoza Tinini. Millares. Pérez. Plata. Canayata. Quisbert. Rodríguez. Ruiz. Sánchez Isaya. Sánchez Gumiel. Sánchez Mamani. Segales. Icona. Tijo. Presente. Tolín. Presente, licenciado. Bien, vamos haciendo el inciso B. Bien, no nos olvidemos que los retiros efectuados por los socios, ¿no? Los retiros efectuados por los socios es de acuerdo a la Constitución, de decisiones internas y particularmente tenemos ese derecho, ¿verdad? ¿Cuántos retiros tenemos? 3, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo lo clasificamos? No estamos viendo el asiento que hemos hecho, ¿verdad? Porque es obvio que la empresa ya se registró en 2020. Y tenemos una utilidad general en 2020 para distribuir, ¿no? En las fechas que nos están estableciendo. Ha habido convocatoria, ha habido comunicado en prensa, ha habido un orden del día, se han citado los socios, se han tomado decisiones, han aprobado estados financieros y también han aprobado la distribución de utilidades, ¿verdad? No estamos ahí, por cierto. Entonces, una vez que también ha habido retiros que han hecho la empresa. No necesariamente nosotros vamos a estar en la empresa, por cierto. Podemos estar financieros para poder distribuir. Nosotros aplicamos contabilidad, ¿no? En este caso, ¿qué quiero decir con eso? Yo he hecho muchos estados financieros que yo no he trabajado en esas empresas. Soy hecho estados financieros en base a qué? A la parte de la información tributaria. Se ha preparado sin hacer asientos contables, sin hacer registros contables. Solo he preparado estados financieros que me he basado exclusivamente en la información del anterior periodo con la información de este periodo basados en los impuestos. En 1 hora, más el facilito que es media hora, en 2 horas he hecho contabilidad con estados financieros, con el pago del 500, el 105. Hay una forma, en contabilidad hay diferentes tipos, podemos decir. Yo trabajo en base a
simplemente algo que es sencillito. A ver, vamos a hacer rápidamente. A ver, vamos a hacer un cliente que me acuerdo ahorita, pero no voy a decir su nombre. Me baso en esto, que es bonito, a veces es necesario saber que trabajamos bastante. Periodo, gestión 2021 versus gestión 2022, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa constructora. Conciencia. El año pasado, o sea, la información de la gestión 2021, el año pasado tenía en sus estados financieros, me acuerdo que tenía 800.400, aún me recuerdo todavía porque me tengo serios problemas de esta empresa. ¿Por qué? Porque no hay información fidedigna. Es un gran problema de las profesiones que no hacemos, no hay aportes de capital, no hay inventarios, es terrible. ¿No? 80.400. ¿Qué hemos hecho? Registros o resultados, vamos a ver, resultados, ¿verdad? En el resultado tenemos ingresos versus egresos y esto nos da un resultado ya sea favorable o desfavorable. Acá me está dando, ahora vamos a ver lo que es el importe bruto, ¿verdad? Bruto y neto. Me está dando acá el importe neto. Las ventas, en este caso, vamos a ver las ventas netas del periodo. Han ascendido a 2 millones y pico. 2 millones. Sus egresos, ya sea administrativos, comerciales, financieros, estaban oscilando entre 1,5 millones. Claro, hay una utilidad, se nota clarito, de 500.000. Entonces, eso me está dando un importe neto del 87% porque has registrado así en sus formularios, ¿verdad? Es lo que nos da. ¿Qué tengo que hacer? Lo que traigo acá es el informe, la información rápidamente a mi caja o a mi disponible. En este caso, los 2 millones. Versus la salida de dinero que ha sido 1.500.000. Ya tengo los datos básicos, ¿verdad? ¿Qué más he hecho? He pagado impuestos. El año pasado el IWE ha pagado la empresa. Ha pagado casi como 900.000 y pico. Había buena utilidad. Entonces salió de caja, ¿verdad? Entonces el IWE que ha sido pagado 900.000. ¿No? Pondremos el 900.000. Salida. Ha habido el IT durante todo el año. Por eso es necesario ver la parte tributaria. Ha habido un IT que recuerdo que quedó como 350.000, algo por ahí. Este es IT pagado durante todo el año. ¿No? Ahora puede haber que ha habido compensación, toda aquella, pero lo estoy elaborando estados financieros. ¿No? Y al final voy a tener, no sé, si ustedes notan acá, voy a tener 2.800.000, así más o menos. Acá voy a tener 1.000.000. ¿Cuánto sería? 900. ¿Cuánto? Ya, vamos a poner así. Un monto favorable pondremos. Entonces, pondremos 2.500.000. ¿Hay una diferencia? Veremos nada más ahora para la explicación. ¿De cuánto? De 300.000. Ya, pongamos 300.000. Ha habido una utilidad. Ya he hecho estados financieros. ¿Qué tengo que hacer? Apropiar a mi estado de resultados. Balance general, lo vacío de información, hago este estado de resultados y ahí se ha construido en menos de ¿cuánto hemos explicado? Casi como unos 5 o 10 minutitos, ya he hecho mis estados financieros y lo vacío de información. Fácil, ¿verdad? Pero obvio, para poder sacar esta determinación, debo entrar a la contraseña del usuario, ¿verdad? La contraseña del usuario y ver lo que realmente ha hecho durante el periodo. Entonces, esa información tributaria me permite hacer este estado y no cometer error para que mañana impuestos venga y me diga usted ha incumplido o ha representado. Vale. ¿Ha hecho nada más? Ahora, es obvio que las empresas, yo no sé si han hecho sus registros contables, nada. Yo me he basado en impuestos, ¿no? Facilito, ¿no? Más fácil que el aplicativo. Así van a ser ustedes. O sea, yo le pedí registros contables. Ahora, si quiere que se lo haga contabilidad de todo el año de la gestión 2021 y 20, posteriormente, es un presupuesto, ¿verdad? Factura tras factura, ustedes ya dominan eso, ¿no? Registro tras registro, comproban, hacer su mayorcito, el cruce, hermoso es eso, demora días. Y el pago debe ser diferente, ¿no? A ver, ¿quién al menos se tomó la libertad de
Esos 5 estados financieros básicos que dice la norma contable 11, ¿cuánto es el presupuesto de pago? Los honorarios provisionales, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Debemos saber, por cierto. Obviamente el Colegio de Contadores y el Colegio de Auditores tienen un arancel, incluso que esté en función al patrimonio, ¿verdad? Pero por lo general, ¿alguien tiene alguna idea cuánto cobramos? Solamente estados financieros, nada de contabilidad. ¿O cuánto me pueden cobrar si ustedes realizan? A ver, un monto tentativo, señorita. ¿Cuánto me puede cobrar? ¿300? ¿3 bolivianos? 3.000. 3.000. Señorita Guaygua, ¿no? ¿Cuánto puede cobrarme usted? Si yo le digo, tengo la información, ¿cuánto me cobra? O bien tiene que enviar facilito, al aplicativo, a la constancia, sin auditoría. 3.500. Por lo general oscila, o sea, el arancel está establecido. Pero en el mercado de oferta y demanda estamos cobrando desde 600 bolivianos hasta 1.800 bolivianos. Solamente preparación de estados financieros con envío de la información. ¿No? Si es el contador de la empresa, es obvio que está obligado porque su sueldo va a ser 4.500, ¿verdad? Aproximado. Entonces, ¿cuál vale mejor? A veces muchos trabajamos como outsourcing o terciarización. ¿Qué es eso? Yo administro de muchas empresas su parte de estados financieros. Ya tengo ahí 600, 1.200 y se genera bastante, ¿verdad? Eso es emprendimiento por servicios contables. Bien, a ver, creo que nos alcanza el espacio, ¿no? Allá nos vamos. Bien, ¿algunas dudas, preguntas que tengan? Señorita, ¿nada? Ya, quedamos ahí entonces. Yo mira, pero contento.